por escrito. Por escrito. Radio Anáhuac 1670 AM. Bienvenidos a un programa más de Por Escrito. El día de hoy nos acompaña... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos. Mi nombre es Cecilia Durán Mena. Un servidor, Juan Carlos Padilla. Inés Rendón, nuestra productora, nos va a ayudar con las redes sociales. Sí, hola, bueno, los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, Facebook por escrito MX, Twitter por escrito _, en Instagram @revista por escrito y en Spotify por escrito. También les recordamos que nos sintonicen todos los miércoles a las 11 de la mañana en Radio Anáhuac 1670 AM y por favor también síguenos en Código Libre a las 9 de la noche, igual los miércoles, con una nueva emisión. Y yo veo que por ahí, ¿qué estás haciendo, Juan Carlos? Presúmenos qué estás haciendo. Te estás poniendo ya, vean nada más, se está poniendo en Estoy modo... poniéndome en mood para el programa del día de hoy. Ya me dio mucho frío. Vamos a nuestros pretextos literarios. Pretextos literarios. Mi querida Ceci, ¿cuál es nuestro pretexto literario del día de hoy? Hoy vamos a hablar de un pretexto literario muy interesante que tiene que ver con la aventura, que tiene que ver con el valor de los que se atrevieron a hacerlo. Y hoy vamos a hablar de un tema que desgraciadamente vamos a extrañar mucho a Raúl, que le tenía muchas ganas para hacerlo y que tú también lo sugeriste muchas veces, y es el tema de las expediciones a los polos de la Tierra. Y de eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy, mi querido Juan. Por eso tenemos tanto frío y por eso nos estamos cobijando con todo lo que podemos, porque pues vaya que hace frío en esas expediciones. Sin duda alguna, me quedé pensando a qué temperatura bajo cero es la temperatura a la que has estado, Ceci. Yo tengo la experiencia en Nueva Jersey, después de haber salido de un partido de hockey a las 12 de la noche. Qué miedo, sí. Estar a 10 grados bajo cero, no sé cuál sería la experiencia térmica, estaba yo congelándome. Pero en el Ártico y en la Antártida seguramente se alcanzan temperaturas muy inferiores a esa. Y esto es muy interesante. La verdad es que este pretexto literario me lo da un libro cuyo autor no recuerdo, pero el libro se llama Los Intrépidos. Y es que es precisamente una literatura de aventura biográfica y también crónica. A ver, quisiera un poquito remitirme y con ayuda de este libro a las primeras expediciones. En la historia de Occidente se sabe que el Mediterráneo pues, era el gran mar y era lo que se conocía. Los griegos relatan las columnas de Hércules que están precisamente en el estrecho de Gibraltar. Nadie se atrevía a explorar fuera del Mediterráneo. Tenían que pues ir por ruta conocida, digamos, recorrer el perímetro de la Tierra para no alejarse de ella. Se sabía que más allá de las columnas de Hércules, más allá del estrecho de Gibraltar, había un mar inmenso del que se van a generar muchísimas historias, monstruos marinos y sirenas y un montón de cosas que pues, los mismos marinos les tenían miedo y le tenían bastante respeto. Y por eso va a tardar mucho tiempo en conocerse todo el globo. Una vez que se ha descubierto América, pues ya los territorios desconocidos van siendo menos. ¿Cuáles quedan? Pues el Ártico y la Antártida. Fíjate que este tipo de libros que nos narran las aventuras son libros muy interesantes porque reúnen muchas características. Bueno, en primera instancia, como ya dijimos, la aventura, la narración de la aventura, pero también son libros biográficos, en algunos casos son libros autobiográficos. Se trata también de literatura de viajes, lo cual es muy interesante. Y lo más como impactante de todas estas narraciones es que se recogen de experiencias reales. Es decir, la fantasía no da para describir toda esta valentía, todo este abandono, todo este sacrificio, todas estas temperaturas a las que por más que estuvieran acostumbrados en países nórdicos, no estaban tan acostumbrados a toda la inclemencia pues, de los polos de la Tierra. Entonces,
es muy impactante leer los testimonios de estas personas y verdaderamente es muy edificante poderlos ver a los que tuvieron éxito, porque los que también hubo muchos que se aventuraron en estos viajes y no tuvieron buena fortuna. Creo que hay varios aspectos que se pueden considerar en todo el entorno. Y es que toda la historia de la navegación así es. Estoy pensando en la gran fortuna que tuvo Cristóbal Colón al llegar a América, por dos razones. Uno, calculó la circunferencia de la Tierra de manera fatal, pero fatal. Sí. Por aquí tengo un libro que he estado estudiando mucho física y por ahí entraban los datos de cómo toma él mal las medidas, tomando, digamos, a un autor que tenía, pues, a ver, no tenían el conocimiento de la Tierra en realidad, ¿no? Pero tuvo la fortuna Cristóbal Colón de encontrarse con un río submarino. Yo sé que esto suena un poco extraño, pero pescó una corriente marina que lo condujo precisamente a América con mucha mayor velocidad. Y fue muy afortunado porque si él llega, me parece, el 12 de octubre, ya para el 25 de septiembre, se le estaban amotinando. Esto lo Sí. sabemos por el diario que llevaba Cristóbal Colón en el viaje. Ya se le iban a amotinar y hubiera perdido sin duda alguna toda la expedición. Luego también podemos pensar en Magallanes, que se aventuró hacia el sur, la Patagonia, para darle la vuelta al continente y descubrir como tal el Océano Pacífico, que toma el nombre porque Magallanes en sus escritos dice que era un mar pacífico, donde se podía navegar sin mayor problema. Es muy curioso porque este feeling de navegación es muy europeo, porque pues quizá los americanos no tenían pues, la inquietud o quizá la tecnología para navegar tan lejos, pero en Oriente tampoco. Y no es que no hubieran navegantes árabes o navegantes chinos o japoneses, pero ellos no tenían este espíritu aventurero. Este espíritu aventurero es muy europeo. Y me voy a remitir también a los vikingos, hacia el año 800, 900. Ellos también van a tener barcos muy rápidos que les van a servir mucho para hacer su pillaje y regresar a tierra. Y ellos van a descubrir también, al menos la parte de Groenlandia, y pues hay muchos textos que narran la posibilidad de que hayan llegado a Canadá. Y esto fue posible porque ellos averiguaron una manera de navegación utilizando el sol y una cubeta de agua. Esto está bien relatado en la serie de Vikingos, que me parece extraordinaria, y fueron quizá los más aventureros de ellos y conquistaron muchas tierras nórdicas. Pero lo que era el Polo Norte y el Polo Sur, que es lo que vamos a trabajar el día de hoy, sencillamente no había manera ni siquiera de imaginarlo. Y es que el ser humano se exige a sí mismo quizá más de lo que pudiera. Y llegar a alcanzar esas temperaturas pues era completamente impensable. Además de lo difícil que era medir el punto exacto donde sería el Polo Norte o el Polo Sur. Y además, Juan, yo creo que pensar en los polos es casi pensar en otro planeta, es imaginarnos una extensión toda blanca, toda helada, toda tan diferente a lo que incluso cuando existe, digamos, nieve, hay en estos países en donde hace tanto frío, pues tienen su primavera, pero allá no. Y además, la manera de fijar cierta, digamos, como un hito para que después la gente pudiera regresar y reconocerlo, era difícil porque aunque todo es hielo, había veces que esos hielos se deshacían y entonces o bien estaban deshechos, llegaban ahí con un barco y ¡prúmbale! Se volvía a congelar todo y perdían la nave, como le pasó como le pasó a Shackleton. Entonces, de todo eso es tan interesante porque habla de protohombres y de gente que tenía que ser muy fiel, muy disciplinada, porque yo creo que a Cristóbal Colón lo que le hizo falta también eran marineros y marinos bien entrenados. Él, pues como sabemos, no tuvo ese tipo de tripulación y a lo mejor los que sí fueron a la Antártida también tuvieron la misma carencia que la que tuvo Cristóbal Colón. Al final, en cada época hay diferentes retos, ¿no?
quizá ahorita antes, para terminar ya esta sección, vale la pena anunciar por qué toman estos nombres el Ártico y la Antártida, que esto viene en el guión que me pareció extraordinario también. A ver, en el Polo Norte el Ártico viene un poco del griego oso, y es que aquí hay una cuestión que es bien interesante, y la razón por la que el norte fue descubierta o fue explorada o fue conquistada antes que el sur, y es que todavía el Polo Norte es habitable. Los osos polares habitan y hay un poco de tierra, no es solo hielo como ocurre en la Antártida, que significa el lugar sin osos. En el Polo Sur es completa y absolutamente hielo. Y esto, por supuesto, dificulta mucho. Y lo que resulta muy interesante ya en términos de aventura y de conquista y de nacionalismo, porque eso también está muy También metido es ahí, importante, es claro. que había que conseguir la conquista más difícil de todas, que era el Polo Sur. Esto a reserva de la Luna, que sería después quizá el gran objetivo a seguir cuando ya se conocía todo el planeta. Pero bueno, eso todavía era desconocido para ellos y por eso nosotros vamos ahora a lo desconocido. Autor desconocido. Pues en esta sección de lo desconocido, hemos estado hablando sobre las expediciones del Ártico, sobre lo que es la Antártica, en fin, ¿no? Hay muchas confusiones en torno a estos dos como masas de hielo que tenemos en nuestro planeta. Y la verdad es que parece que existen muchos secretos que el mundo no quiere revelar, sobre todo acerca de la región del Ártico. Entonces les voy a compartir 9 datos de los cuales probablemente no estén muy enterados. Miren, por ejemplo, al parecer el Ártico es un lugar que despierta mucho interés político y militar de varias regiones del mundo. Hay batallas silenciosas que se han librado entre Rusia, Canadá, Estados Unidos, Dinamarca y Noruega, porque cada uno está queriendo reclamar este territorio que es un territorio sin fronteras y algunas veces se piensan que existen secretos que no están muy expuestos al mundo y ellos quieren ser los únicos beneficiados. Ese es el uno. El número 2, sin duda debemos de tener en cuenta el cambio climático, ya que como sabemos está afectando fuertemente el deshielo de los polos y se dice que si todo el hielo del Ártico se derritiera, el nivel del mar subiría a 8 metros. Y si le sumamos el hielo que se puede derretir de la Antártida, pues alcanzaría 60 metros. Eso quiere decir que si seguimos así, vamos a perder las ciudades costeras de todo el mundo. Por otro lado, los osos polares no solamente se pueden encontrar en el Ártico, más bien, solo se pueden encontrar en el Ártico. Además, todo el mundo piensa que su piel es color blanco. Curiosamente, su piel es color negro, pero aparenta ser blanca, ya que el pelaje es incoloro y atrapa los rayos del sol y posee una capacidad magnífica de aislar el frío. La 4 es que sabemos que los pingüinos habitan en la Antártida y se dice que antes de que el hombre pusiera en práctica la caza de este animal tan simpático, había una especie de pingüino que nada más habitaba ahí y esta especie se le conocía como Pinguinus impennis. Desafortunadamente en 1844 desapareció esta especie de la faz de la Tierra. Por otro lado, las noches en el Ártico son extremadamente inusuales, ya que la noche puede durar más de 24 horas. Esto ocurre cuando el centro del Sol se encuentra por debajo del horizonte. El sexto dato curioso que tenemos por ahí es la diferencia que existe entre el Ártico y la Antártica. El Ártico es la región que está rodeada principalmente por agua, mientras la Antártica se encuentra rodeada por tierra. El 7, como era de esperarse, las condiciones son mucho mejores en invierno que en verano. ¿Pero por qué sucede eso? Pues básicamente porque en esta época del año se favorece la cadena alimenticia. El dato número 8, como lo mencionamos anteriormente, solo son pocos los humanos que han considerado al Ártico como su hogar. Y estos son los Inuit.
Y el dato número 9 es que una de las experiencias naturales más conocidas durante los últimos años es sin duda el poder ver la aurora boreal. La aurora boreal solamente se ve en estos lugares y a diferencia del nombre que se le da al Ártico, en la Antártida también se dan estos episodios naturales. Solo ahí se les conoce como auroras astrales. La duración de estas depende mucho del viento solar, sin embargo, pueden durar hasta 10 minutos o inclusive toda la noche. Bueno, Shackleton, como ya dijimos, en el buque Endurance, junto con sus 28 miembros de la expedición imperial, llegaron a este lugar tan extraño, tan deseado, y quedó ahí aprisionado su buque. Sin embargo, Shackleton nos enseñó lo que es la solidaridad y lo que es saber cumplir la promesa, y regresó a rescatarlos. Y esta es la sección de lo desconocido. Conversaciones. Mi querida Ceci, pues ya entrando más en el clima y en el clímax de este programa, ¿cómo comenzamos la conversación del día de hoy sobre las exploraciones polares? Fíjate que con descubrimientos, uno podría pensar que todo este es un mundo muy masculino y tendríamos razón en pensarlo. Sin embargo, hay un libro que merece mucho la pena recomendar, que es un libro que se llama Todos los caminos llevan a los polos, y está escrito por Ana Alemani, y es un libro que presenta y documenta la aventura de 20 mujeres cuya pasión de vida fue descubrir los lugares más fríos y alejados del planeta. Y aunque el género podría decir, no, esto es algo más masculino, estas mujeres dijeron, ¿qué? A mí no me interesa, yo voy esta es mi pasión, y les tocó vivir y lograr hacer estas expediciones. Entonces, por ahí podríamos empezar, sorprendida yo al haber encontrado pues este dato tan fascinante. Y es que creo que tiene razón cuando dice que pues sí, todas las historias tienen que terminar en el polo. Sí. A ver, en mis tiempos de preparatoria jugaba yo mucho Dungeons and Dragons con mis amigos y había uno que decía, a ver, cuando alguien se pierda siempre vayan al norte. Era la manera ahí nos vamos a encontrar en algún momento, ¿no? Aunque le demos la vuelta a la Tierra. Y es que al final, así como todos los caminos llevan a Roma, finalmente estos lugares tenían que ser descubiertos y tenían que explorarse. A mí me gustaría platicar un poco cómo el Ártico se volvió un tema relevante desde que empezaron las primeras expediciones, porque además todos los países, Finlandia, bueno, Dinamarca, de hecho, el territorio de Groenlandia pertenece a Dinamarca, Suecia, Noruega, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Islandia, que tienen de alguna manera territorios en lo que se puede denominar geográficamente como el Ártico, van a atribuirse a haber llegado. Y aquí también tiene mucho que ver con las mediciones, porque cómo vamos a determinar el punto específico en que está justo el polo. Y esto es parte de toda la controversia que vamos a encontrar en las exploraciones principalmente del Ártico. Y una vez que se ha conquistado el Ártico, la Antártida, que es todavía más complicada, más fría porque es puro hielo, nos da uno de los relatos más interesantes que hay. Ahorita platico justo, pero para darte la palabra, sobre las exploraciones de Amundsen, el noruego, un vikingo que quiere conquistar el Polo Sur. Sí, bueno, se va por todos lados, ¿no? Fíjate que cuando uno piensa en libros sobre expediciones, uno siempre piensa en estos prohombres, ¿verdad? Que ya habíamos dicho, en la valentía y tal, pero también encontré un libro muy simpático que habla de un tema totalmente diferente, y son Crímenes del Ártico, de Mads Peder Nordbo. Y si les gusta la literatura negra, si les gusta el misterio, este es un buen libro para leer, porque habla justamente de una investigación policíaca que se lleva a cabo en esta novela,
que se desarrolla en Nuuk, capital de Matthew Cave, en Groenlandia. Se trata de un periodista al que lo enviaron a investigar la nota del descubrimiento de una momia vikinga, imagínate nada más. Y al llegar al lugar, desaparece el fósil. ¿Dónde quedó la momia? ¿Qué pasó? Y el policía que la cuidaba fue brutalmente asesinado, y entonces ya no les doy más datos. Verdaderamente suena simpático, suena algo totalmente diferente, ver cómo este periodista empieza a inmiscuirse y empieza a tratar de resolver el misterio. ¿Qué pasó con el policía que cuidaba a la momia? ¿Qué pasó con la momia? ¿Y qué pasó con los crímenes del Ártico? Suena bastante interesante. Lo que resulta muy complejo de todo lo que es la exploración de los polos es todo lo que tiene que haber ocurrido para que tengamos la posibilidad de llegar a ello. Uh-huh. A ver, estoy pensando justo en el relato que quería comentar de Amundsen, que no llegó al Polo Sur. ¿Qué le pasó? Bueno, su nave, cuando se va acercando al polo, va a quedar encallada en el hielo. Y es aquí donde los ingenieros tuvieron que empezar a diseñar, como va a ocurrir con el Endurance de Shackleton, eh, en la proa algo que pudiera ir rompiendo el hielo conforme fueran acercándose. Ellos sabían que no podían llegar en barco hasta el polo. Y aquí vienen otras cosas. Siempre en los relatos que hay de navegación hay alguien que va a llevar un diario, alguien que va a tomar fotografías y entrenadores de perros. Ay, Esto va a sí. ser muy importante porque va a ser fundamental en la carrera de trineo un poco, porque son los únicos animales con la capacidad, la fuerza y el adiestramiento o la coordinación con el ser humano para poder llegar hasta el polo. Y nuevamente, el mismo reto que había en el norte para encontrar el punto exacto, y por eso es que va a haber varios que van a decir, no, el que realmente lo descubre es fulanito o va a ser sutanito, es por poder descubrir exactamente cuál es el punto. Pero el desarrollo de la fotografía, nuevamente estamos en los periodos en los que el ser humano se siente muy superior y siente que ya lo puede todo, y por eso la conquista del último resquicio de la Tierra que no se conoce, el Polo Sur, va a ser tan interesante, y ahí va a llegar la historia de Shackleton. Pero antes de eso me gustaría remitirme, ya que estamos recomendando libros, un libro de Thomas Spratt que se llama The History of Royal Society. Y quiero platicar un poquito de precisamente esta Royal Society en Inglaterra, porque comenzó, fíjense cómo se llamaba al inicio, Invisible College of Natural Philosophers and Physicians. Es una academia que iba a patrocinar, así como había gente que patrocinaba artistas, van a patrocinar también estas expediciones, porque es costosísimo, son muchos meses de preparación, llevar animales en el barco, llevar comida suficiente, llevar al fotógrafo, al escritor, ser muy entendido en temas de navegación. Eso es algo muy complicado, y creo que los dos grandes exploradores, y quizá para allá vamos a seguir platicando en la conversación, serían Scott y Shackleton. Sí, sin duda. Yo creo que hablar de Shackleton es hablar de mucha frustración, porque el Endurance, que era el barco de Shackleton, queda encallado, como bien dice Juan Carlos, en el hielo, queda ahí aprisionado y ya no pueden ir. Entonces, tuvieron que sacar uno de los botecitos que tenían y creer en el buen instinto que tenía este hombre para salir de ahí e ir para que los pudieran rescatar. Entonces, pero también tuvo que ser un gran líder porque le tuvieron que creer. Entonces, unos se quedaron ahí en donde quedaron encallados, y Shackleton con otra parte de la tripulación se fue para buscar ayuda, y tardaron año y medio, ¿no fue, Juan Carlos? Año y medio en regresar y en volver a encontrar a todas las personas que se habían quedado ahí. Y entonces lo chistoso y lo sorprendente fue que cuando llegaron encontraron muchísimos perros más, porque pues claro, todos los perritos que se habían llevado empezaron a tener pues más camadas y más camadas y más camadas, y entonces ya después ya no sabían ni qué hacer. Fue algo muy duro,
porque la verdad es que la gente que se tuvo que quedar ahí tuvo que confiar en que iban a volver por ellos, y pasaba el tiempo y no volvían y no volvían y no volvían, no porque no quisieran, sino porque no los encontraban, y eso debió de haber representado una grandísima angustia. Al final sí los encontraron, sí los pudieron rescatar, y es, pues como les digo, no solamente un elemento literario, sino también un elemento que se utiliza en administración para hablar de liderazgo. Y bueno, porque efectivamente es un reto. Estaba pensando en esta historia que no tiene que ver con los polos, pero es cuando se pierden en los Alpes este equipo deportivo uruguayo o argentino, no recuerdo bien, que es Ajá, una historia los brutal, Andes. donde incluso tienen que, lo que ocurrió aquí también, matar a los perros, matar a los compañeros o bien comerse a los que ya se habían muerto por frío. Son historias extremísimas que Uh-huh. también llevan un poco a pensar en cuáles son los alcances y los límites del ser humano. Y el otro problema que había, y a ver si conseguimos con ayuda de producción, quizá el mapa de la ruta que siguió sin querer Shackleton, porque el otro problema es, ok, nos vamos para regresar, pero no sabemos en qué punto geográfico estamos. Uh-huh. Entonces, estás descubriendo una nueva tierra y ni siquiera sabes dónde está localizada. Y pues claro que es una fe, que eso era el gran liderazgo que tenía. Sí. Y en ese sentido, todos estos patrocinadores de las expediciones debían tener absoluta confianza. Es un poco el juego de caballeros, que es lo que relata Spratt en este texto sobre la historia de la Royal Academy en Inglaterra. Es realmente muy, muy intenso y muy, muy interesante. Y fíjate que tú decías que se requería de muchísimos recursos para poder ir a estas expediciones, y que tenías que llevar un fotógrafo, un escritor y tal. Bueno, pues Peary, que se llevó a su esposa Josephine Diebisch al viaje y la obligó a quedarse en Groenlandia para poder narrar pues todos los sucesos de la cotidianidad justamente en estas tierras en donde ella tuvo que convivir con los Inuits, que es esta tribu acostumbrada a vivir en estas inclemencias. El libro se llama Diario de Ártico, un año entre los hielos y los Inuits, y entonces habla de esta población aborigen, de las incomodidades del Ártico, y nos detalla sobre todo las costumbres que tuvo que adoptar pues en este lugar tan inhóspito, y yo creo que vale la pena también. Me gusta mucho haber descubierto que las mujeres han tenido mucho que decir pues en estas condiciones. Yo siempre pensé que esto era como un territorio más masculino, y conforme fui viendo el guión, me fui dando cuenta que las mujeres han estado muy presentes en este tipo pues, de literatura, de aventuras, en fin. Eh, a ver, creo que por sí, es que justo las mujeres me parece que tienen una resistencia mucho mayor a la de los hombres físicamente. Y eso ya es un plus. Estoy pensando también en, claro, hay que matar perros, hay que matar ballenas. La grasa de ballena va a ser un descubrimiento precisamente en esta época para ayudarle al cuerpo a resistir estas temperaturas. La piel de oso, por supuesto, también. Todos estos elementos son muy importantes y son avances también científicos que la misma Royal Society iba a aprovechar para todo esto, ¿no? Cuentos, Juan Carlos, también, porque a los niños les gusta mucho pensar en aventuras, y es un muy buen tema de aventuras. Marianne y sus amigos del Ártico, de Norma Sturnolio, es literatura para niños. Generalmente no recomendamos literatura para niños, y hoy me pareció muy importante porque el personaje principal se adentra en estas aventuras que les resultan a los chicos tan emocionantes, en donde tienen nuevos amigos, que los esquimales en términos generales pues son algo diferente, y entonces les enseñan a ver la otredad, a ver las diferencias, a aceptarlas, y sobre todo nos narra cómo llega este personaje en verano, y luego cómo va viviendo todos los cambios de clima, y cómo lo llena de miedo ir a buscar a un oso polar que los amenaza, en fin. Y el cuento tiene además unas ilustraciones muy bonitas en este libro de Fuencicila del Amor, lo que hace que este libro sea pues un libro muy agradable de leer.
Me hiciste recordar también que para todo el tema del cambio climático se utiliza mucho al oso polar y el derretimiento de los polos precisamente para hablar de esta tragedia. Y qué curioso que este punto más remoto del planeta se convierta también como en el icono de lo que más debemos cuidar por muy inhóspito que se vuelve. Ya habíamos hecho alusión precisamente a que en el Polo Norte viven los esquimales y hay de hecho territorio de muchos países, y en el Antártida realmente no hay nadie que habita. Y todo esto creo que finalmente nos lleva a comprender bien pues cómo el planeta es uno mismo y está en equilibrio, y cómo el cuidado de este equilibrio con el retrato, y por eso es muy importante también la literatura infantil, y las asociaciones que podemos hacer con osos polares, con el cuidado del medio ambiente, para poder cuidar este planeta que tenemos. Y sabes qué me llama también la atención, es que de verdad este tema ha dado para literatura infantil, de viajes, de aventuras, etcétera, y también para poesía. Los árboles que poblarán el Ártico de Antonio del Toro. Si nos gusta la poesía, este es un buen libro para visitarlo, porque está lleno de imágenes hermosas, donde este es un autor mexicano, o sea, por eso también vale la pena leerlo, depura su relación directa con el sol, porque pues los mexicanos somos tropicales, con la lluvia, con los árboles, y se va a escribir poesía de esta zona del mundo que podría parecer tan alejada, tan distinta, tan diferente, y cómo él establece una relación con la naturaleza. Entonces, muy lindo este libro, es poesía, Los árboles que poblarán el Ártico. Bien, perdón. Quería hacer alusión a los nombres de los exploradores quizá más interesantes que nosotros podemos encontrar en la historia. Porque recordemos que aquí realidad, ficción y literatura se van a mezclar en las exploraciones Mucho. del Ártico. Y es que, perdón, estaba acordando de una película muy simpática de Walt Disney de los años 90, que me hiciste recordar ahorita que decías de, bueno, es un mexicano hablando de estos temas, que se llama Jamaica Bajo Cero, de un grupo, que esto es una historia real de un grupo de jamaicanos que terminan conformando un equipo de, no sé cómo se llama la competencia, donde competencia de invierno, que se avientan en un tobogán, en un carrito. Lo Como en terminan bobsled. haciendo porque Ajá. quedan suspendidos, porque ellos eran atletas de velocidad y pues quedaron descalificados porque uno de ellos se cayó y tiró a los otros dos. Es muy simpática la historia. Jamaica Bajo Cero se llama la película. Pero bueno, los exploradores, a ver, por supuesto, contar con Ernest Shackleton, que tiene quizá la historia más extrema de la exploración del Polo Sur. Tenemos a Robert Falcon Scott, que va a ser el gran descubridor finalmente, o a quien se va a atribuir ya la conquista del Polo Sur. Roland Amundsen, el noruego. Tenemos también a Edmund Hillary, a James Clark Ross, a Fridtjof Nansen, que va a ser también uno de los presuntos conquistadores del Ártico. James Cook, por supuesto, sus exploraciones son las primeras quizá en la historia que van a, digamos, concebir la posibilidad de las exploraciones en ambos polos, y el otro al que se le atribuye el descubrimiento del Ártico, que será Robert Peary, o Perry, no sé bien cómo se pronuncie, y El también valdría telescopio. la pena buscar ¿cómo se llama? Otro tipo de literatura que quizá no es sobre la conquista, pero que también tiene que ver con estos lugares extremos, y estoy pensando en Jack London, por ejemplo. Sí, claro. Y también, ahora que dices de otro tipo de literatura, ensayos, porque hay mucho ensayo escrito, ensayo científico, ensayo de historia, que, por ejemplo, Javier Cacho Gómez, en donde nos explica este afán que tiene el ser humano por descubrir y explorar estos lugares tan extremos y tan alejados del planeta. Y en este libro él nos cuenta cómo, a partir de un punto de vista filosófico, científico, cartográfico, de milicia, en fin, cómo es el proceso de las personas que van para allá y cómo tienen que ser líderes, sin duda, para poder lograr este tipo de expediciones. Muy bien, pues ya desgraciadamente se nos está terminando el programa.
vamos a tener que salir, volvernos a poner los Vámonos de aquí. guantes, Ay, espera, las espera, bufandas deja. y las gorras. Sí, Pero bueno, no espérame. nos podemos ir sin antes también hacer alguna recomendación. Mi querida Ceci. Pues mira, yo te digo, leamos a estas mujeres, leamos poesía, todos estos libros que hemos estado platicando. Hay uno que se llama Cuesipan de Naomi Fontaine, en donde es muy fácil, es muy poético y donde nos habla de toda la naturaleza que existe en esta región del mundo. Muy bien, También, yo voy a recomendar. Sí, perdón. no, por Termina, favor, termina. por favor, por favor. Yo quería recomendar de parte de, a ver, no es un libro precisamente de exploración de los polos, pero es un libro que me gustó mucho y además me costó mucho trabajo conseguir, porque me arrepentí por no haberlo comprado cuando lo vi en la librería. Es El Atlas de las Islas Remotas de Ay, Judith sí. Shalansky. Es extraordinario y habla de diferentes islas, no recuerdo cuántas son, serán 15, 20, con su propia historia, casi todas de ellas deshabitadas, pero que tienen una gran historia eh, por el poco o mucho contacto humano que llegó a haber en ese Atlas de Islas Remotas. Todas estas manchitas que de repente vemos en el mapa y que no sabemos ni qué son y probablemente ni siquiera tienen nombre, que son completamente inhabitables, es un extraordinario libro de aventura que tiene que ver con exploraciones, aunque no de los polos. Pues sí. Yo quisiera pedirles que nos acompañen todos los miércoles a las 9 de la noche en Código Libre. Tenemos un programa de estreno, así es de que no dejen de escucharnos. También, si tienen alguna sugerencia de nuevos programas, por favor háganosla llegar. Extrañamos a Raúl Sanz, que siempre nos acompaña. Yo el día de hoy quisiera darle las gracias a Jimena Basulto, que ella fue la que el día de hoy me ayudó con el guión del programa. Ay, siempre nos quedamos con ganas de hablar más, ¿verdad, mi querido Juan Carlos? Así ocurre, pero pues hay que despedirlo. Un servidor, Juan Carlos Padilla, se despide, no sin antes agradecer a Inés Rendón y a Valeria Martínez por hacer este programa posible. Nos escuchamos y vemos la próxima semana. Chao. Ultimátum. No hay placer en el hecho de viajar. Lo veo más como una ocasión para las pruebas espirituales, si entendemos por cultura el ejercicio de nuestro sentido más íntimo, el de la eternidad. Entonces, viajamos por cultura. Cuadernos, Albert Camus.